El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la Arquidiócesis de Guadalajara el aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Ese es el nombre completo de nuestra catedral. Todos los templos están dedicados, es decir, están consagrados a Dios. Son edificios construidos ciertamente por manos humanas, pero al consagrarlos a Dios, es esto, se los estamos dedicando a Dios, los estamos exclusivizando solamente para el culto debido a Dios. La dedicación de un templo es una distinción, es distinguir que ese lugar es distinto del resto de los edificios. Vemos en nuestra ciudad edificios de todo tipo, edificios emblemáticos, edificios históricos, edificios muy bien construidos, maravillosos. Pero una iglesia debe distinguirse siempre de todos los demás edificios, de todas las demás construcciones. No podemos decir que un templo es una construcción más en un conjunto arquitectónico. No, el templo deberá sobresalir, y no por su fisonomía física, estructural, sino principalmente por esto, porque es un templo dedicado a Dios, es un lugar consagrado a Dios, es el lugar para nosotros del encuentro de Dios con su pueblo, es el lugar donde ofrecemos al Señor el culto agradable, ese culto que la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como ya en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a ofrecer, que es el culto de nuestras propias vidas. Ofrézcanse, dice San Pablo, como hostias vivas al Señor. El templo, por lo tanto, debemos distinguirlo. Eso es lo primero, que los templos sean distinguidos por su consagración, porque están dedicados a Dios. Cualquier templo construido tendrá que realizarse siempre una dedicación, una ceremonia de consagración del templo. Hoy que celebramos, por lo tanto, el aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral Basílica, no es otra cosa sino reconocer la presencia de Dios a lo largo del tiempo. Dios ha puesto su morada entre nosotros,
Dios acompaña a su pueblo. El templo también representa aquella presencia de Dios en medio de su pueblo, mientras el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida. Había un lugar, una tienda que le llamaban así, la tienda del encuentro, que era el lugar donde estaba el arca de la alianza, donde se conservaban las tablas de la ley. Y cada vez que el pueblo avanzaba, el signo de que tenía que seguir avanzando era cuando comenzaba a desmontarse la tienda del encuentro. Era señal de que entonces tenían que avanzar. Pues con esa imagen del Antiguo Testamento, la Iglesia reconoce que sí, es cierto que Dios está en todas partes, es cierto que Dios habita en todo lugar, pero hay lugares que tienen preferencia. Y hemos visto que los templos construidos es un lugar preferente para el encuentro con Dios. Es un lugar preferente para encontrarnos con Dios, para conocerle, para amarle y para servirle. Ciertamente, nuestra vida cristiana no se centra en el templo, como sucedía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que su vida toda giraba en torno al templo. Todo tenía relación con el templo. Nuestra vida no es que tiene al centro al templo, sí. Para nosotros los cristianos el templo tiene preferencia sobre todos los demás lugares. De ahí entonces que cuando una persona dice, pues yo a qué voy al templo, yo en mi casa rezo, oro. Ahora que ya está de moda la misa en televisión, la misa en el internet, la gente dice, pues me quedo en casa, ahí participo de la misa. Pues sí, pero el templo es el templo. El templo es el lugar preferente para el encuentro con Dios. Sí, te puedes encontrar con Dios en tu casa, sí. Te puedes encontrar con Dios en el lugar de trabajo, sí. Te puedes encontrar con Dios en la calle, sí. Pero el templo es el lugar preferente para el encuentro con Dios. Si no, entonces, pues, no construimos templos y celebramos donde sea el culto a Dios. Eso se puede hacer, claro que se hace. Sin embargo, para nosotros el templo tiene esta carga de significado teológico y espiritual. Es signo de la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios habita. Y porque es el lugar donde Dios habita, entonces voy al templo, que llamamos también casa de Dios, para visitarle, para hablar con Él, para encontrarme con Él. El templo, dentro de nuestra espiritualidad cristiana, es un lugar, por lo tanto, no solamente de culto, sino es un lugar de de veneración. Los templos se veneran. Así como veneramos una imagen, el templo tiene este grado en nuestra vida espiritual. Los templos los veneramos. Se venera un templo. Y la veneración que le damos al templo se manifiesta en la conducta o en las actitudes que tenemos nosotros respecto al templo. ¿Como cuáles? Primero, la decencia en el vestir. Si decimos que el templo es un lugar distinguido, es un lugar preferente, si el templo es distinto a otro tipo de construcciones, por lo tanto, mi manera de vestir dice mucho. Yo no me voy a vestir para ir al templo como me he visto para ir a una fiesta, para ir a un bar, para ir al parque, para ir al gimnasio, ¿no? Porque el templo es
un lugar muy distinto a todos esos. Y en esto ha habido una relajación muy grande en nuestra vida de fe. Parece que ahora se nos ha olvidado ya, así como que pues ya hay que tolerar que la gente venga vestida como quiera. Pero este tolerar ha dado pie a muchas faltas de respeto al lugar sagrado que es el templo. Desde ahí entonces manifestamos nuestra veneración al templo. De veras, el templo debería de ser preferente y tan distinguido que lo distinguiéramos también, por lo tanto, en nuestra forma de vestir. Esto lo escuchamos más de los padres mayores, ¿no? Que están continuamente hablando de la vestimenta, recriminando la forma en cómo la gente va vestida al templo, etcétera, sobre todo cuando hay ceremonias. En esto también nosotros deberíamos de pensar. Ciertamente nuestro templo aún no está terminado y por lo tanto no está consagrado todavía, no está dedicado a Dios, pero va a ser un templo dedicado a Dios. Y no por eso nuestra manera de comportarnos delante de este lugar, que ya figura un templo, tiene que ser menor, así estuviéramos en un templo ya construido, ya consagrado. ¿Cómo veneramos nosotros el templo? ¿De veras importará nuestra manera de vestir para venir al templo? Pues sí importa, porque ya desde ahí, desde esa conducta le estoy dando. Si para ir a una entrevista de trabajo, pues uno va presentable, pues para dar el gatazo, para dejar impresionado al que me va a contratar, ¿por qué si usamos un código de vestimenta en ciertos lugares y en el templo, que es un lugar preferencial y de encuentro con Dios, no? Independientemente de que sea un templo consagrado o no, independientemente de que se celebre una misa, por ejemplo, en la calle, en un parque, ese lugar del encuentro con Dios, ese lugar donde se celebra una Eucaristía fuera de un templo, pues se convierte en un templo y por lo tanto nuestra manera de vestir dice mucho. Y hemos tolerado eso, más bien, no sé si nos hemos acostumbrado ya a venir como sea a la iglesia. Tampoco se trata de venir con trajes finos, vestidos largos, costosos, no, pero la dignidad en el vestir, porque veneramos el lugar sagrado que es el templo. Otro signo de veneración del templo que también hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo es el santiguarnos cuando pasamos delante de un templo. Muy poca gente lo hace ya. Y yo creo que la gente mayor, la gente un poco más acercada a la iglesia es quienes conservan este tipo de prácticas de veneración al templo. Es un signo de veneración. Paso por un templo y me santiguo o me persigno, pero lo hemos ido perdiendo. Son signos de veneración, porque veneramos el templo, que es signo de la presencia de Dios, que es el lugar de encuentro preferencial con Dios. Preferencial, es preferente el lugar del templo. También nuestra manera de comportarnos dentro del templo pues manifiesta nuestra veneración al lugar sagrado, no solamente en el vestir, no solamente en el persignarnos o santiguarnos al pasar delante de un templo, sino nuestro comportamiento dentro del templo.
Yo recuerdo las consignas de mi mamá cuando de pequeños nos llevaban al templo. Una vez entrando al templo ya no se sale, así es que hagan del baño antes de irse al templo, porque ya no se sale. Ya no se sale. Una vez que se entra al templo ya no se sale, hasta que se termina lo que vamos a hacer ahí. Segundo, en el templo no se habla, solamente se participa en el momento que se está viviendo, pero no se habla. Son de las dos que más recuerdo, ¿no? Y era un martirio, porque de repente, pues no, uno salía y pues no te andaba del baño cuando te ibas a ir, pero ya ahí en el templo te agarraba y era un martirio que tenías que aguantar hasta salir. Y ahora ha habido una relajación ya en todo eso, ¿no? Desfiladero de gente aquí a veces, al baño. Ya perdieron el momento de la misa. Si venían a misa ya se llevaron ahí un tiempo y ya pasamos a otro momento, se perdieron de ese momento, etc. El estar hablando, el estar tal vez comentando con el compañero, ¿no? Pues en la iglesia, mientras estamos celebrando la Eucaristía, solamente se participa con las respuestas. Y en los momentos determinados y señalados se habla con Dios, pero no con los demás. Entonces, desde ahí, desde nuestra conducta dentro del templo, manifestamos nuestra veneración al lugar sagrado. Le damos la importancia. Es sorprendente ver, por ejemplo, los musulmanes, a los judíos, cómo respetan sus lugares sagrados. O sea, de veras, es un respeto magnífico. De veras. Tienen sus conductas bien definidas dentro del templo. En las mezquitas de los musulmanes, entrar sin calzado. Entra sin calzado. Desde eso. Y nosotros muy relajados. Yo creo que es bueno recuperar nuevamente la devoción, la veneración al templo, que es el lugar del encuentro. Y finalmente quiero hacer mención de una reflexión que hace el Papa Juan Pablo II, hoy también que lo estamos celebrando, con respecto al templo, con respecto a la dedicación de los templos. Comentando él el Evangelio que hemos escuchado de San Juan, dice que Jesucristo es el templo verdadero, porque Jesucristo, la Sagrada Escritura nos lo presenta como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Dios ha mirado a su pueblo y ha puesto su morada entre nosotros, Jesucristo. Jesucristo, al estar entre nosotros, es por lo tanto ese lugar, es ese templo donde Dios habita y acompaña a su pueblo. Y haciendo referencia a eso, dice el Papa Juan Pablo II, y por el bautismo todos nosotros hemos sido constituidos también templos, signos reales de la presencia de Dios. Quiere decir entonces que también nosotros somos lugar de encuentro con Dios. ¿Será eso? ¿Seremos lugar donde los demás vienen a nosotros y se encuentran con Dios? ¿O con quién se encuentran las personas que se acercan a nosotros? ¿Se encuentran con Dios o con quién? ¿Con nuestra debilidad? ¿Con nuestro pecado? ¿Con nuestras inclinaciones? Somos templos vivos también por el bautismo, lugares de encuentro. Por eso también la persona es un signo de veneración. Por eso cuando una persona muere, se respeta el cuerpo, se le da un trato digno al cuerpo.
Se le rocía con agua bendita y en el mejor de los casos se incensa el cuerpo, porque es signo de veneración. Cuando hay misa solemne y hay incienso, el turiferario incensa al pueblo, porque también nosotros somos un signo de veneración al templo. Deberíamos, por lo tanto, también de alguna manera venerarnos. A mí me gusta ahora cómo es que nos damos ahora la paz en esta situación de pandemia, porque nos hacemos reverencia, porque es un signo de veneración al otro, porque en el otro habita Dios, aunque cueste trabajo verlo, pero en el otro habita Dios también. Es un signo de veneración. Te respeto porque te venero también, porque descubro a Dios en ti. Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos conceda recuperar la debida veneración al templo, al lugar sagrado, que reconozcamos que Jesucristo es el verdadero templo, el lugar de encuentro con Dios, y que cada uno de nosotros también nos convertimos en templos, lugares de encuentro con Dios, y por lo tanto nos debemos debida veneración. Que así sea.